Muy buenos días. Bienvenidos a la 14ª reunión anual de la Asociación Americana de Profesores de Física, Capítulo México. Esta asociación tiene como interés la promoción de la formación en física en todos los niveles, también en mejorar el aprendizaje de los alumnos para que tengan herramientas para contribuir de una manera más significativa en el desarrollo del país. En este caso nos acompaña el maestro César Barba Delgadillo, director general del CENS de la UDG. También contamos con la presencia del doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, académico del Instituto Politécnico Nacional. De manera remota nos acompaña el doctor Óscar Blanco Alonso, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, en representación de su rectora, la doctora Ruth Padilla Muñoz. Muy buenos días a todos. Esta edición 2021 tiene como tema central la enseñanza de la física en modalidades no convencionales. Por favor, llamamos al maestro César Barba para que nos dé unas palabras de inauguración. Muy buenos días, tengan todas y todos los que nos acompañan de manera presencial y, por supuesto, todos los que nos acompañan de manera virtual. Agradezco y doy la bienvenida a Mario. Siéntete en tu casa, la Universidad de Guadalajara. Para nosotros es un honor que nos acompañes y que le des realce a esta actividad tan importante. Y agradezco a todos los participantes de la 14ª reunión anual de la Asociación Mexicana de Profesores de Física, que en su sección México realiza esta edición con la temática Enseñanza y aprendizaje de la física en modalidades no convencionales. Un tema muy pertinente en el contexto de una pandemia que ha cambiado radicalmente la dinámica de la educación. Precisamente, esta reunión se realiza de manera virtual, o más bien híbrida, mostrando justo la nueva dinámica que vivimos hoy. Para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, es un gusto ser anfitriones de esta maravillosa reunión, donde lo que más importa es compartir experiencias que nos permitan mejorar nuestros procesos de enseñanza, tanto para nuestros alumnos como para nuestras y nuestros docentes. Durante los próximos 2 días, maestras y maestros de física tendrán la oportunidad de conocer los testimonios y consejos de expertos de diversos lugares del mundo, como el País Vasco, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, México, que nos expondrán los principales retos que enfrenta la enseñanza de una de las ciencias medulares en la comprensión del mundo y, por qué no decirlo, una de las más complicadas para la mayoría de nosotros. En la Universidad de Guadalajara estamos convencidos de que la formación integral no puede ocurrir sin la enseñanza de las materias básicas como la física, sin la comprensión de aquello que existe y se manifiesta a nuestro alrededor, porque este conocimiento es un activo fundamental para transformar la sociedad y para transformar nuestro entorno. Quiero agradecer a los organizadores por considerarnos para su reunión anual, a los ponentes y a los asistentes también, nuestro mayor agradecimiento. Cuenten con el apoyo de nuestra universidad y en particular de las prepas de la Universidad de Guadalajara para emprender juntos proyectos y fortalecer los lazos que nos ayuden a todos. Gracias por enseñarnos que para transformarnos a nosotros mismos es fundamental cómo se transforma la materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro César. A continuación, la doctora María Dolores González Quesada, quien es la presidenta de la Asociación Americana de Profesores de Física, que está conectada de manera remota, nos compartirá su mensaje.
Buenos días. A nombre de la Asociación Americana de Profesores de México, sección México, y a la Universidad de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a esta 14ª emisión de la reunión anual de la AAPT-MX. En esta ocasión se denomina Enseñanza y Aprendizaje de la Física en Modalidades No Convencionales. Nuestro objetivo es constituir un enlace para la difusión de estrategias de enseñanza de las ciencias, en específico de la física. Estas estrategias habían sido desarrolladas paulatinamente y los profesores teníamos la opción de agregarlos o no a nuestra actividad docente. Repentinamente es transformada en esenciales y hasta obligatorias para poder enfrentar el desafío que la pandemia del COVID-19 trajo consigo. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es la eficiencia en el aprendizaje de la física al utilizar estas estrategias? ¿Nuestros estudiantes realmente están aprendiendo física? ¿Cómo medimos la eficiencia y cómo obtenemos estos resultados? En esta reunión compartiremos las experiencias y resultados obtenidos por medio de las conferencias magistrales, sesiones simultáneas, mesas de discusión, pósters, y pondremos manos a la obra en los talleres que han sido diseñados para ustedes. Esperamos que pongan en práctica 1, 2 o 3 al menos de estas estrategias durante su desempeño diario. Con eso tendremos una certeza de que hemos estado creando un ambiente positivo para la enseñanza de la física. En este momento damos por inauguradas los trabajos de la 14ª reunión de la Asociación Americana de Profesores de Física, sección México. Sean ustedes bienvenidos. Empecemos. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación nos enlazaremos también con el doctor Oscar Blanco Alonso, quien es secretario académico del CUSEI de la UDG y estará dialogando en representación de la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora de este centro universitario. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial por parte de la rectora Ruth Padilla Muñoz del CUSEI. Les extiende también su más cordial bienvenida a este evento y los mejores deseos para que esta 14ª reunión de la Asociación Americana de Profesores de Física, Capítulo México, sea todo un éxito. Saludo a los miembros del Presidium en esta ceremonia, el maestro César Barba Delgadillo, el director general del CEMS, la doctora María Dolores González Quesada, presidenta de la asociación, y al primer ponente de este día, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Para el centro universitario, el poder participar y colaborar con la asociación es fundamental. Somos el centro universitario que a nivel de educación superior en la Universidad de Guadalajara somos responsables de la enseñanza de física en la universidad. Tenemos la licenciatura en física, una licenciatura que acaba de cumplir 40 años de impartirse en las aulas de este centro universitario.
Y claro que las experiencias que tenemos durante todos estos años, la cantidad de profesores que han impartido clases en las aulas y que actualmente lo hacen, pues conocemos de los retos que tiene la enseñanza de esta disciplina fundamental. Como decía la doctora María Dolores hace un momento, la pandemia implicó un reto en las metodologías tradicionales que tenemos para la enseñanza de esta disciplina. Eh, Tal vez podríamos decir que la enseñanza de las ciencias puede ser una de las áreas con modelos más tradicionales de enseñanza. Sin embargo, bueno, nuestros profesores se han caracterizado por ser innovadores en muchos de estos procesos y tal vez ya haber utilizado muchas de las herramientas que el trabajo en línea, el trabajo virtual, que es el tema de esta 14ª reunión, muchos de ellos ya las estaban utilizando, pero sí hubo retos importantes que tuvimos que enfrentar, sobre todo en la enseñanza de muchos de los conceptos fundamentales y en la enseñanza práctica también de estos conceptos. Me refiero sobre todo al trabajo en los laboratorios. Veo que algunas de las conferencias y de las temáticas de las ponencias y de las sesiones de póster trabajan mucho en este aspecto. Sabemos que tanto a nivel medio como a nivel superior, la parte de práctica que debe tener todo estudiante en el aprendizaje de la física es fundamental. Por eso, también como decía el maestro César Barba, es muy pertinente la temática de esta reunión. Deseo que los profesores que participen pues puedan compartir tanto sus experiencias y conocer de experiencias de los expertos que van a estar platicando sobre esta enseñanza virtual y el reto que implica para la enseñanza de una ciencia tan fundamental como la física. Por lo tanto, bueno, como a nombre del Centro Universitario, de la rectora Ruth Padilla y el mío propio, deseo el mayor de los éxitos en esta reunión a todos los participantes y que se cumplan los objetivos que tienen planeada para ellas. Un saludo nuevamente cordial de parte de mi rectora, de parte mío y éxitos en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestro primer ponente es el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Él es profesor titular del Departamento de Posgrado, en específico de la Maestría en Ciencias en Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Física Educativa, maestro en Ciencias con especialidad en Física y licenciado en Física y Matemáticas. Ha sido profesor en varias universidades de México e invitado en Chile y Colombia. Su trabajo de investigación incluye estilos de aprendizaje, modelos de educación por competencias, formación docente y la enseñanza de física. Démosle un aplauso y una bienvenida. Hola, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta ya 14ª reunión de la AAPT-MX. Y bueno, pues es un evento que a mí en lo particular me agrada mucho. Soy de los fundadores de la organización, he sido presidente de la misma. Y bueno, para mí es todo un honor poder seguir participando y convivir, porque algo que he platicado mucho con mis estudiantes, con los colaboradores, es que seguimos aprendiendo, nuestra disciplina se sigue construyendo. Antes de comenzar, pues me gustaría agradecer a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Ruth Padilla, al maestro Barba, y en particular al doctor José Luis Santana, a la doctora Irene Gómez Jiménez, por haberme hecho el honor de hacerme esta invitación. Y bueno, sin más preámbulos, pues sí me gustaría que comenzáramos. Entonces, por favor, si me pudieran poner. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, agradezco la presentación. En efecto, mi nombre es Mario Ramírez y yo vengo del posgrado en Física Educativa del CICATA, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuál es el título de esta charla? Damos la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué entendemos por física educativa? ¿Por qué decidí que
al hacerme esta invitación, darle este título a esta charla. Porque, como comentaba, es una disciplina que seguimos construyendo. Y como veremos a lo largo de esta plática, todavía no sabemos o no hemos definido formalmente qué es física educativa. Esto no quiere decir que no le estemos trabajando y que tengamos resultados muy importantes. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Pues bueno, quiero comenzar con una anécdota. Esta charla va a ser básicamente una especie de anecdotario. ¿Por qué? Porque voy a comenzar con precisamente esta anécdota del doctor Eric Mazur. El doctor Eric Mazur es uno de los grandes gurús, si se vale el término, en la enseñanza de la física. Él es de la Universidad de Harvard y es creador de la metodología de instrucción por pares. Bueno, y esto va a ser una especie de charla estilo Sherezada, es decir, voy a empezar con una charla, con una anécdota que a su vez nos contó el doctor Eric Mazur. Hace ya algunos años, en el taller internacional de nuevas tendencias en enseñanza de la física de la Universidad de Puebla, estaba invitado el doctor Mazur y nos dijo, fíjense que yo les venía a dar la charla sobre la instrucción, cómo crear la instrucción por pares, pero ya la había dado aquí. Entonces, esta sería mi charla, si no me recuerdo, decía que era la charla 500 que daba. Entonces nos contó cómo fue que llegó a esa charla. Y dijo, él se había graduado en Holanda de su doctorado en física y tenía la oportunidad de hacer o un postdoctorado en la Universidad de Harvard o empezar a trabajar en un proyecto novedoso a principios de los 80s que era el disco compacto en Philips. No sabía qué decidir y le preguntó a su papá. Y su papá le dio la siguiente propuesta. Dice, mira, ¿cuánto tiempo sería el postdoctorado? Sería 1 año. Ah, ok. ¿Por qué no preguntas en Philips si te pueden esperar 1 año? Si te dicen que no, te integras con ellos. Si te dicen que sí, pues vas a Harvard a hacer el postdoctorado. Realizó esto y en Philips le dijeron, sí, ándale, pues nos interesa más que vengas con un postdoctorado. Se fue a Harvard y una de las actividades que tenía que realizar como estudiante postdoctorante era dar clases. Y estaba dando clases en cursos de ingeniería, clases de física. Y él nos comentaba, pues fíjense que a la 3ª clase me di cuenta que nadie me entendía nada. Era un curso de mecánica. Desesperado, lo que hice fue, pues yo vi que uno que otro más o menos le entendía. Oye, ¿por qué no le explicas a tu compañero? A lo mejor ustedes que hablan el mismo lenguaje se pueden entender. Y ese fue el principio de la instrucción por pares. Después, más adelante, lo empezó a hacer con clickers y hasta la última ocasión que tuve la oportunidad de ver una plática de él, ya lo hacía con redes sociales. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Así es como se ha ido construyendo la disciplina, es decir, como profesores que estamos frente a grupo y que con base en nuestras experiencias en principio, con base en nuestra experiencia docente, se va formando esta disciplina que es la física educativa. Con algunos colegas desde mi llegada ayer y eventualmente platicando con bastante gente, pues hemos visto que nuestra disciplina es una disciplina relativamente joven, que viene desde los años 60 y que comparada con la matemática educativa, pues estamos relativamente en pañales. De ahí que, pues si nosotros quisiéramos compararnos con matemática educativa, todavía nos falta un poco, pero estamos en construcción. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué yo quería comentar con esta anécdota de Eric Mazur? Porque esta plática sobre qué es la física educativa, no le he dado 500 veces como el doctor Mazur, pero ya la he ido dando varias veces a lo largo de los años y he ido incorporando diferentes situaciones que se han dado para ir mejorando esta charla. Si pudiéramos dar la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, espero que quienes lo estén siguiendo en transmisión puedan checar esto. ¿Qué piensa la gente? ¿A qué se dedica la física educativa? Bueno, este es un ejercicio que empecé hace varios años en mi propio posgrado. Yo soy incluso egresado del posgrado en física educativa del Politécnico
Y fíjense algunas de las respuestas. Evidentemente no voy a leer todas porque a lo largo de los años he ido acumulando. Y fíjense que son respuestas que me ha dado o estudiantes o profesores o gente que incluso ha estado en APT sobre lo que piensan que es la física educativa. Por leer algunas rápidamente, por ejemplo, la primera. Creo que es un área de investigación para profesores que buscan entender los procesos de aprendizaje y mejorarlos. Por supuesto, así como crear herramientas pedagógicas, prácticas, experimentales, demostraciones, simulaciones. Wow, esto es un cúmulo de cosas. Veamos, por ejemplo, la 4. Es como la ciencia que estudia las metodologías y estrategias didácticas para enseñanza de la física, fundamentos de las teorías de aprendizaje. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Si vamos a la siguiente, por favor, repito, esto hemos tenido bastantes respuestas con respecto a esta pregunta de a qué se dedica o qué es lo que hace la física educativa. Si me pueden poner la siguiente, por favor. Gracias. Estas más son otras. Es la materia que enseña los fenómenos físicos mediante el uso de diferentes herramientas, plataformas, applets, videos educativos, tutoriales que hace el estudiante y se apodera de un conocimiento físico. Curiosamente, pues esta respuesta podría ser muy enfocada a lo que trata incluso nuestra reunión en esta ocasión. Fíjense, la respuesta que está marcada como 7 se refiere a la enseñanza de la física. Entonces nos vamos todavía más parcos. La 11. Es una rama del conocimiento que se estudia desde un punto de vista teórico y práctico, la mejor forma de generar un aprendizaje efectivo de la física, una disciplina de la física más que de las ciencias sociales. Esto es un primer punto sumamente importante. ¿Qué es la física educativa? ¿Es una rama de la física, una rama de las ciencias sociales? ¿Qué es? La siguiente, por favor. Algunas respuestas más. No los voy a aburrir con ya algunas veces pienso que cientos de respuestas que he obtenido. Fíjense, son los temas de física a los que se ha traspuesto didácticamente para ser objeto de enseñanza. Aquí incluso nos damos ya con una definición algo abstracta y teórica. Y la 15 me gusta mucho, fíjense, es el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la disciplina de la física. Algo muy, muy simple. Lo que quiero mostrar con todas estas respuestas es que incluso gente que se dedica a la disciplina no conoce qué es esa disciplina. La está ejerciendo, está haciendo investigación sobre ella, está estudiando un posgrado sobre ella, pero cuando la queremos definir, no lo hay. Una cuestión importante que yo les señalaba a estos estudiantes, colegas, colaboradores incluso, y todos los que estamos aquí que nos dedicamos a ser profesores de física, en principio, es cuando nosotros nos dicen, a ver, ¿con qué libro estudiaría usted mecánica? Dependiendo del nivel, muchos podrán decirme, el Goldstein, el Marion, ok. Para estudiar teoría electromagnética, ¿qué libro tomarías como texto? Pues está el Wright-Milford, está el Jackson. Si quieres estudiar óptica, el Hertz-Zayak, etcétera, ¿no? Pero fíjense que cuando nos preguntan, oiga, ¿y qué libro habría para estudiar o conocer lo que es física educativa? Hasta hace algunas semanas, incluso, yo no sabría. No existe o no existían libros de física educativa. Pues claro, si no tenemos incluso una definición de lo que es física educativa, difícilmente íbamos a encontrar ahora todo un libro que nos hable sobre lo que es la física educativa. Entonces eso nos dice que es una disciplina que se está construyendo desde la propia definición de la misma. La siguiente, por favor. Estas siguen siendo más y más definiciones, entonces yo creo que no tiene mucho sentido que nos detengamos en tantas definiciones, porque fíjense, hay algunos que hablan de introducir tecnologías, otro de teorías de aprendizaje, algunos otros de procesos de enseñanza-aprendizaje, todo claro, eso sí, orientado hacia la física. Entonces, bueno, esto es nada más una muestra del gran cúmulo de respuestas que he obtenido a lo largo de los años con respecto a lo que es física educativa. La siguiente, por favor. Ahora bien, pues habría que hacernos la primera pregunta fundamental. ¿Existe en realidad la física educativa? Porque, bueno, aquí nos estamos dedicando a hablar de que sí, física educativa, tenemos una organización de profesores de física y bueno, me voy a remitir precisamente a una reunión de la APT-MX, la de 2012 en San Luis Potosí, por uno de los grandes personajes que espero que nos esté siguiendo en este momento, el doctor
Genaro Zavala. Y él hizo esta pregunta en una de sus conferencias en la APT. ¿Existe en realidad esta disciplina? Porque puede no existir, aunque la estemos ejerciendo. El doctor Genaro en esta ocasión nos comentaba, bueno, podría parecer que física educativa es simplemente el traslado de, si ya existe matemática educativa, pues puede existir física educativa. Porque no perdamos de vista también que en inglés sí existe el Physics Education, pero puede ser una simple mala traducción que hemos utilizado hacia física educativa. Y él nos planteó la primera polémica. Probablemente no exista física educativa. Tal vez exista enseñanza de las ciencias, didáctica de la física, pero física educativa tal vez no exista. Y sembró esa primera pregunta que yo le dejaría al auditorio. ¿Creen que exista disciplina como física educativa? Otra anécdota. Hace algunos años, en el centro donde yo trabajo, se hizo incluso la propuesta de fusionar los programas de matemática y física educativa. Cuando yo pregunté a los directivos, oye, ¿por qué quieres fusionar dos posgrados que pues tienen su propia dinámica? Me dijo, pues es que son cuestiones educativas, ¿no? Matemática educativa y física educativa, pues podemos fusionar en un solo programa. Hasta ese grado de conocimiento, de desconocimiento incluso tenemos de nuestra disciplina. Pero si no la sabemos definir nosotros, pues ¿cómo podemos hacia el mundo, hacia los externos, pues pedirles darle formalidad a nuestra disciplina? La siguiente, por favor. Bueno, pues yo me dediqué a buscar. Y fíjense que una de las primeras definiciones, y esta ya también tiene algún tiempo, fue la siguiente, y esta me gustó mucho por todo el contenido que nos da, es de el doctor Lee, de la Universidad de Seúl. Y repito, esta ya tiene algunos años. Y me voy a permitir leerla rápidamente y nos dice, física educativa es un campo académico joven con una larga tradición histórica en muchos países. Sin embargo, solo recientemente ha recibido el pleno reconocimiento de su especificidad y relevancia para la comunidad de la física. Puede haber varias razones para esto. Por un lado, esto puede ser debido al hecho de que la enseñanza, a saber, la educación, es parte del trabajo de los investigadores universitarios y con frecuencia se ha supuesto implícitamente, no siempre correctamente, que las competencias necesarias para una buena actividad de investigación también garantizan una buena enseñanza práctica. Por otro lado, y quizá más importante, es el hecho de que los problemas que ofrece en hacer la investigación en educación son problemas complejos que requieren una base de conocimiento que no se limita al conocimiento de la física de disciplina, pero ampliado para incluir la ciencia cognitiva, psicología de la educación, la historia, la filosofía de la ciencia y de la educación. Fíjense que sin ser una definición todavía de física educativa, nos da un norte hacia dónde va orientada la física educativa y de los problemas que implica su definición. Aquí señalaré algunos. ¿A dónde pertenece la física educativa? Este investigador nos dice que es una rama de la física, con lo cual yo coincido, pero que no es una postura generalizada. Hay otras. Pero que además debe de tener, se abreva de diferentes ramas de las ciencias, como las ciencias cognitivas, la psicología, la historia, la filosofía. Habría que incluir aquí las tecnologías de la información y la comunicación, y otra serie de disciplinas que son sumamente importantes para la enseñanza. Segundo punto importante, no es únicamente la física como disciplina importante, porque veremos más adelante que no basta con conocer física nosotros como individuos, como físicos, por ejemplo, para poder insertarnos en el mundo de la física educativa, o no únicamente. Una de las cuestiones que he podido platicar con los colegas aquí mismo de la Universidad de Guadalajara es ¿de cuánto necesitas saber de física para hacer física educativa? Nosotros como profesores de física, en ocasiones caemos en este error de, pues como sé física, sé enseñarla. Cuidado, no necesariamente, y esa es una de las cuestiones que estudia la física educativa. Y algo muy importante, es un campo académico joven. Fíjense que él no lo define ni como una rama, ni como una disciplina. Lo pone en este momento como un campo académico. Esto es importante. Aunque repito que esta definición pues ya es un poco
ya tiene algunos años de las que he ido recopilando. La siguiente, por favor. Aquí fíjense que estas definiciones las encontré esta semana. Ahora sí que hice lo mismo que nuestros estudiantes modernos, pues di un goglazo. Y fíjense que encontré en Wikipedia, la física educativa se refiere a los métodos utilizados actualmente para enseñar física. La investigación en física educativa se refiere a áreas de investigación pedagógica que buscan mejorar estos métodos. Vaya, ya no nos opone directamente como física, sino lo manda como una rama del área de la investigación pedagógica. Eso es Wikipedia. Ya para que esté algo en Wikipedia es que ya es un poco más popular. En enciclopedia. Fíjense que esta definición me gustó, está aquí en inglés, pero nos habla de que las instituciones, el sistema educativo de las instituciones nos provee para la discusión en física métodos que apliquen los principios de resolución para ingeniería, resolución de problemas, y que subdivide a la física educativa en enseñanza, en física educativa de manera general, lo cual incluye el estudio fundamental de las ciencias físicas, se especializa en enseñanza de la física, lo cual provee la producción y el trabajo necesario para la investigación y aprendizaje tanto de física en sí mismo como de áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esta me gustó un poco porque fíjense que esta parte de enciclopedia viene de investigadores rusos, es decir, por una escuela de pensamiento diferente a la habitual que tenemos. En Segato, por ejemplo, nos habla que la física educativa es un proceso del conocimiento académico que pasa de la física a las personas. Eso me gustó mucho. ¿Cómo nos define que la física educativa lo que hace es llevar la física como disciplina a el común de las personas? Y bueno, estas son algunas de otras definiciones que hemos encontrado. Entonces, por eso comentaba al inicio la parte del anecdotario, porque en un inicio no teníamos o no encontraba yo definiciones de física educativa, incluso para cuando nosotros generamos nuestro posgrado. Ahora ya, al ver incluso que al dar una búsqueda en Google se encuentran definiciones, quiere decir que ya se está construyendo un poco más. La siguiente, por favor. Ahora, estas son definiciones menos formales, si se quiere, pero fíjense que ahora ya la Universidad de Cambridge incluso da una definición de física educativa y curiosamente está dentro de su facultad de educación. Fíjense que denomina que la física educativa es un importante subcampo de las ciencias de la educación, en el cual la enseñanza y el aprendizaje de la física a nivel universitario, esa es una cuestión con la que no coincido yo del todo, se concierne a la enseñanza, a la preparación de profesores y la construcción del entendimiento del público en general de la física. Coincide con algunas de las definiciones que puse de manera anterior. Aquí algo que es interesante es que fíjense que está alojada esa definición en la Facultad de Educación, no en la Facultad de Ciencias ni en la Escuela de Física. Eso ya nos crea una nueva polémica. Yo comentaba desde un inicio, coincidiendo con el doctor Lee, que es una rama de la física. Pero ya, de acuerdo a las definiciones anteriores, ya esta misma de Cambridge, nos dice, no, a ver, está más hacia el lado de la educación. Sigue siendo polémico. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a respondernos entonces de primera instancia, antes de definirla, ¿a dónde pertenece? ¿A ciencias sociales o física? Y aquí me gustaría citar al doctor César Mora, que es el creador de nuestro posgrado en física educativa en el instituto y también uno de los personajes más relevantes en el país con respecto a la física educativa. El doctor César nos comenta que la física educativa es una rama más de la física, como la mecánica o la relatividad. Tiene procedimientos y metodologías tan formales como cualquier ciencia, con la dificultad de ser híbrida y por lo tanto presentar un mayor grado de complejidad. Yo coincido mucho con esta postura de que pertenece a las ciencias físicas, como una rama híbrida. Yo a veces comento que esto es como la biofísica, la fisicoquímica. Sí, tiene un componente importante de física y se abreva de otras ramas del conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, basándome en esto, ¿quiénes hacen física educativa? Siguiente, por favor. Bueno,
Aquí me gustaría citar a alguien que es otro de los que yo considero gurús en el área, es el doctor Eduardo Moltó, cubano. Fíjense que él, antes de definir quiénes hacen la física educativa, nos dice qué es lo que deben de hacer. Siguiente, por favor. Fíjense que el doctor Moltó en muchas ocasiones nos comentaba lo siguiente. Dice, a ver, la física educativa tiene que ver con la enseñanza de la física, es decir, con lo que hace el profesor de física. Pero algo que incluso comentaba hoy en la mañana es, a ver, el peor profesor de física en ocasiones es el doctor en física. Todos nosotros que somos profesores de física en cualquier nivel, ¿cuántas veces no nos ha pasado, este personaje viene que es doctor de física y que viene del MIT o viene de Cambridge, de Oxford? Tiene conocimientos inmensos de física, pero qué mal profesor de física es. Tanto dicho por colegas como por los estudiantes. Entonces, cuidado. No el tener conocimiento de física como tal, como disciplina, nos hace ni buenos profesores y ahora pues tampoco buenos investigadores en el área de la física educativa. Algo muy importante. Usted debe de saber física para el nivel en el que va a enseñar física. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, yo comentaba también en el día de ayer otra anécdota, y repito, esta plática será muy anecdotaria. En algún curso que yo estaba dando, una profesora de preparatoria en Ciudad de México se acercó a mí en uno de los recesos y me dice, oiga, profesor, una persona muy joven, estaría 22, 23 años. Es que yo quiero saber, dice, es muy bonito lo que usted nos dice, estaba dando un curso sobre competencias en física. Pero es que yo reprobo a todo mi grupo. Quiero que me diga qué hago. Bueno, dime primero qué es lo que haces. Dice, mire, ella daba clases en preparatoria, primer curso de física. Dice, bueno, pues mire, yo llego con el Goldstein y empiezo a dar mi clase. Oye, pues, ¿cómo que llegas con el Goldstein? Todos los que hemos estado. Yo llevé el Goldstein hasta la maestría en física, por ejemplo, ¿no? Y aquí, nuevamente, me regresa lo que dice el doctor Moltó. Me da la impresión de que usted no sabe física. ¿Cómo? Pues si me acabo de doctorar en física. Sí, si usted supiera física, sabría que a ese nivel no puede enseñar con ese nivel. Eso es otra de las ramas que debe de estudiar el físico educativo. Número uno, que no es únicamente la disciplina. Número dos, que tiene que saberse a qué nivel se está enseñando la física. La siguiente, por favor. ¿Y a qué nos enfrentamos también cuando hacemos investigación en física educativa? Fíjense, estas son tres respuestas que he obtenido a lo largo de los años con algunos colegas que son profesores de física con grados en física. Pues mira, yo hago física educativa, pues doy clases de física. Cuidado. El ser profesor de física tampoco nos hace expertos en investigación en enseñanza de la física o física educativa. Cuidado. Otra respuesta, siempre me ha gustado mucho porque refleja mucho el pensamiento de muchos de nuestros profesores de física. Dice, mira, yo enseño física como la hacía Newton hace 500 años. A mí todo lo que me vengas a decir no me importa. Yo decía, bueno, pues si supieras que hace 500 años no estaba vivo Newton, todavía pues de ahí me parte que no sabes tampoco física. Un doctor en física, niveles ni 2 en el CONACYT. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de estilos de aprendizaje, fíjense, esta fue una respuesta de las más groseras, pero creo que de las más significativas que me ha tocado. Este colega me decía, mira, a mí esas teorías del testículo izquierdo y derecho no me importan. Yo doy bien mis clases de física. Dijo, caray, o sea, escucha a tus estudiantes y verás las linduras que dicen también de ti. Entonces, ¿quiénes hacen la física educativa? Bueno, los que tenemos que estudiar todo este tipo de problemas y enfrentarnos a este tipo de respuestas. Siguiente, por favor. Y fíjense que aún no llego todavía a la definición de física educativa. Todavía estamos como
buscó, sí existe dentro de la propia física, dentro de la UPAL, la Unión Internacional de Física Aplicada. Sí. No se está transmitiendo. Ah, ok, perfecto. Entonces, hagamos un comercial mientras. Pues bueno, si tienen dudas por lo pronto aquí en nuestro auditorio, pues podemos platicar, que eso es algo bien importante, ¿no? Es curioso que si nuestro evento va orientado hacia las nuevas modalidades en enseñanza de la física y lo primero que nos falla es la tecnología. Eso es algo de lo que tenemos que estar pendientes y tenemos que... No sé si tengan por lo pronto alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. ¿Vamos bien? Qué bueno, qué bueno. Vamos en tiempo, tengo entendido. Igual, como en todas las clases, se necesita un pequeño espacio para poder continuar, ¿verdad? Listo, gracias. Bueno, estábamos en quiénes son los que hacen o quiénes son los físicos educativos. A lo mejor no hemos definido todavía la disciplina, pero como comentaba al inicio de la charla, pues hay quienes ya estamos haciendo física educativa. Entonces, tal vez partamos sobre quiénes son los físicos educativos. Comentaba que, pues de hecho, desde los 60 está el capítulo 14 de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que es el capítulo que se dedica a educación y que curiosamente el día de hoy lo preside un brasileño, el doctor Nardi, muy buen amigo incluso aquí de la APT y de algunos de los colegas. Y entonces desde los 60 se ha ido formando este grupo de gente que hace física educativa, que declara que hace física educativa. ¿Qué perfil han tenido? Físicos que se han interesado por la parte de educación, por cómo enseñar, cómo
cómo se estudia o qué es lo que pasa con estos procesos de aprendizaje. En el 2006 se forma el posgrado de Física Educativa en el Instituto Politécnico Nacional, pero ahondaré en ese punto un poco más adelante. La siguiente, por favor. Está nuestra asociación. Nuestra asociación es un capítulo, como se ha mencionado, el capítulo México, pero de la asociación de profesores de física más grande del mundo, que es la AAPT, la Asociación Americana de Profesores de Física. Y es tan importante esta asociación que incluso en los eventos que ellos tienen, 2 al año, van los premios Nobel de Física para que se vea la importancia, la relevancia que tiene la enseñanza de la física. Desde un inicio, no puedes tener físicos si no hay quien forme físicos. Entonces, pues desde ahí se da una gran relevancia y es una parte muy importante de la Sociedad Americana de Física. A ese nivel de importancia es APT. Siguiente, por favor. Y bueno, como comentaba, pues desde hace 14 años, 15, si tomamos en cuenta el trabajo previo, pues hay un grupo muy interesado de colegas que ya se estaban dedicando a la enseñanza de la física, a la investigación sobre la misma. El doctor César Mora, el doctor Genaro Zavala, el doctor Hugo Alarcón, deciden que pueden traer esa parte de la APT a México. Y claro que APT Estados Unidos pues estuvo muy contento con esto. Y así es como se crea nuestra asociación en el capítulo México. Entonces, quienes estamos reunidos en esta asociación, pues nos podemos considerar físicos educativos desde el momento en que nos interesan estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Algo que comentaba el maestro Barba al hacer la inauguración, pues es la gran diversidad de trabajos que hay incluso para esta propia reunión y lo que a lo largo de los ya 14 años hemos tenido. Entonces, de ahí la relevancia de que todos los que estamos aquí estamos haciendo física educativo en una u otra forma. Siguiente, por favor. Existen otras asociaciones porque, bueno, a veces nos quedamos con la visión un poquito americana únicamente. Y está el GIREP, el Grupo Internacional de Investigación en Enseñanza de la Física, que curiosamente está en su reunión el día de hoy también. Está el Congreso del GIREP, que es, junto con APT, probablemente los 2 congresos más importantes de la disciplina a nivel mundial. De hecho, en este instante yo debería estar exponiendo allá, pero bueno, prefiero exponer aquí con ustedes, me parece más relevante para nuestro medio que yo pueda participar aquí. Pero sí se da de manera muy importante el GIREP. La siguiente, por favor. Salud. Está el ICPE, la International Conference on Physics Education, que incluso ya ha sido presidida o ha participado mexicanos, por allá está el doctor Jorge Barojas, por ejemplo, y que bueno, el ICPE es pues la asociación mundial más importante que engloba la parte de física educativa. Siguiente, por favor. Y bueno, hay esfuerzos ya también en nuestra región, ya no novedosos, ya también tiene algunos años, como la Red Latinoamericana de Enseñanza de la Física o del Physics Education, la LAPEN, donde pues se han reflejado esfuerzos de gente como el doctor Eduardo Moltó, la doctora Josefina Barrera y varios colegas más, que incluso pues han participado también en nuestras reuniones de la APT-MX. Entonces, al menos por el lado de que sin saber si existe o no o cómo definir física educativa, en este momento sí hay físicos educativos e incluso con asociaciones ya tan importantes como estas que menciono. Siguiente, por favor. ¿Dónde se publica? ¿Y dónde podemos encontrar cuestiones de física educativa? Fíjense que publicaciones hay muchas y muy interesantes. Está Physics Education, está The Physics Teachers, que es una de las revistas más importantes a nivel mundial, podría yo decir. Está el American Journal of Physics and Physics Education Review. Está incluso en la propia revista mexicana de física, la sección E, está la Latin American Journal of Physics. Aquí tendremos, por ejemplo, a la doctora Laura Buteler más adelante, que ella es la editora de la revista de enseñanza de la física en Argentina. Y hay otras revistas de enseñanza de las ciencias en general, pero que contribuyen a la parte de enseñanza de la física como enseñanza de las ciencias, Eureka, está la European Journal of Physics Education, la European Journal of Physics, que tiene un capítulo en educación. Entonces, sí hay ya todo un medio alrededor de la enseñanza de la física que publica las investigaciones. Y nuevamente, fíjense que aquí pareciera que vamos un poquito al revés. ¿Hay gente que hace física educativa? Sí.
¿Hay donde se publique y por lo tanto investigaciones en física educativa? Claro que sí. Todavía no sabemos qué es la física educativa, pero eso sí existe por lo menos. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo se forma un físico educativo? Regreso un poco a lo que comentaba del doctor Genaro Zavala. Bueno, pues en realidad existe o no la física educativa. De acuerdo a lo que he dicho en las últimas 3 transparencias, pues el medio sí se está produciendo física educativa. Entonces, gracias a los esfuerzos, al menos en el Instituto Politécnico, de parte del doctor César Mora y un grupo de colaboradores, se decide crear el programa de posgrado en física educativa. Esto se da en el 2006, es decir, estamos cumpliendo 15 años. Y bueno, por ejemplo, pues ahí estoy colocando la liga del video que es conmemorativo de este esfuerzo. Y entonces nosotros, no es para que lo pongan, es para que quien lo quiera ver más adelante lo pueda accesar. Y ahí viene toda la historia del posgrado. Pero bueno, se crea el programa de maestría en octubre de 2006 y el programa de doctorado en septiembre. Entonces, bueno, ahí se empieza al menos a tener un programa formal de formación de físicos educativos. Insisto, nuevamente sin tener el conocimiento formal de qué es física educativa. No encontraremos, incluso en el acuerdo de creación que pongo aquí, qué es la física educativa, pero viene ya un programa de formación y que se ha ido renovando. Tan es así que aquí tengo pues el orgullo de comentar que 2 de los organizadores de esta reunión son egresados y egresados distinguidos de nuestro programa, el doctor José Luis Santana y la doctora Irene Gómez Jiménez. Adelante, por favor. Entonces, ahí empezamos con la parte de cómo se forma un físico educativo. Pues bueno, hay programas de formación. Hasta el día de hoy, es el único programa que hay a nivel nacional. Y digo hasta el día de hoy porque por ahí creo que dentro de no muy largo tiempo es muy probable que aquí en la propia Universidad de Guadalajara ya tengan un programa de posgrado en física educativa, lo cual a nosotros como fundadores del programa en el Politécnico nos da mucho gusto porque la necesidad es mucha. Yo comentaba con algunos colegas el día de ayer que la semana pasada cerramos nuestro proceso de admisión para este año y tuvimos más de 100 solicitudes, lo cual implica pues la necesidad y el interés que hay en este campo. Es decir, no veríamos incluso un programa aquí en la Universidad de Guadalajara o en alguna otra universidad como una competencia, al contrario. Creo que sería algo que es muy importante para la disciplina y para el campo. La siguiente, por favor. Bueno, algo que es importante es, a ver, ya existe tu programa en física educativa, pero ¿qué se estudia? Y aquí quise poner un ejemplo muy particular de uno de los programas de nuestro doctorado. Es uno de los cursos que se llama Seminario 3, Problemas actuales en la investigación y la enseñanza de la física. Y fíjense el temario que viene ahí, nada más como reflejo de toda la serie de problemáticas o de temas de investigación que hay en enseñanza de la física o en física educativa. Fíjense, didáctica de la física, paradigmas en enseñanza de la física, el contenido curricular en física, el cambio conceptual, las metodologías modernas en enseñanza de la física. Todo esto que viene, tutoriales de física, talleres de física, física por indagación, instrucción por pares, aprendizaje activo de la física, innovación educativa en física, el laboratorio de física, la historia de la física como instrumento didáctico, la enseñanza de la física en los niveles no universitarios, las TICs en enseñanza de la física, formación de profesores de física, programas de formación de profesores de física, programas de actualización de profesores de física, redes universitarias de formación de profesores, la enseñanza de la física a profesionales de carreras afines, etcétera. Bueno, la socialización de la física, la construcción social del conocimiento de la física, el impacto social. Entonces, fíjense, y esto es únicamente uno de los cursos en el que se refleja toda la serie de temas que hay en enseñanza de la física, y de estos se quedaron fuera muchos. Platicando precisamente con el doctor Santana desde hace ya un par de semestres, incluso sobre posibles temáticas que no podemos abordar nosotros porque no rebasan,
Hay cuestiones tan importantes que incluso quienes somos profesores de física sabemos que son relevantes, como por ejemplo la gestión para la enseñanza de la física, la política educativa, la epistemología de la física, pues todo esto de las nuevas modalidades en enseñanza de la física. Aquí hablamos de tecnología, pero ya también tenemos que particularizar. No es lo mismo trabajar con tutoriales, con simuladores, con robótica educativa, con drones. Wow, entonces, si se fijan, requerimos mucha gente. Me refiero al campo, a la disciplina. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se investiga? Estas ya son de las láminas que yo comentaba que esta plática pues llevo ya algunos años dándola. Y esta es de las primeras que yo puse, pero de acuerdo a la anterior, pues fíjense que me voy a quedar corto, pero voy a tratar de ir lo más rápido posible por cuestiones de tiempo. Una de las cuestiones principales, y aquí lo dividí por las líneas de investigación y generación del conocimiento que tiene nuestro posgrado, está la didáctica de la física. Dentro de esta están situaciones como el aprendizaje activo de la física, el aprendizaje por indagación, instrucción por pares, el ciclo POTS, entre muchos otros. E investigadores, curiosamente, pues todos estos investigadores que coloca aquí ya son o jubilados, desafortunadamente Lynette McDermott falleció el año pasado, pero está el doctor David Sokolov, el doctor Ronald Thornton, y siempre trato de poner a alguien que está en nuestro medio, porque nosotros también hacemos contribuciones a la enseñanza de la física, y por ejemplo está el doctor Josif Slisko de la Universidad de Puebla. Esa es una de las ramas, una de las líneas, la didáctica de la física. Siguiente, por favor. Algunas de las cuestiones, por ejemplo, que se trabajan en didáctica de la física, pues son situaciones como las clases demostrativas interactivas, el ciclo POTS, que parecieran cuestiones tan simples. Pues es un ciclo en el cual decimos que hay que predecir, observar, discutir y sintetizar. Sí, es muy simple. Hagamos investigación de cómo lo llevamos al aula y cómo responden los estudiantes. Siguiente, por favor. Le damos varias, por favor. Aquí, bueno, por ejemplo, es la secuenciación de actividades en física. Ya cuando nos vamos a cuestiones más teóricas, como ir desde lo abstracto a lo concreto, cómo nos vamos de diferentes situaciones a explorar, instruir, sintetizar, es decir, ya la manera de instrumentar lo que hablábamos del ciclo POTS. En esa nos detenemos un momento, por favor. No, la siguiente. Gracias, ahí. Ok, otra es las TICs en la enseñanza de la física. Nuevamente, aquí pues ahora ya es un mundo y creo que esto de la pandemia nos ha enseñado que ahora hay más, ¿no? Están los laboratorios virtuales, los tutoriales, las simulaciones, los cursos MOOCs. Y yo incluso hace un momento mencionaba que ahora está, por ejemplo, el uso de plataformas. Esto que tuvimos ahorita de trabajar con Moodle, Teams, Blackjeans, Blackboard. El utilizar ese tipo de plataformas ahora en estos tiempos de pandemia, también hemos visto que hay que hacer una buena investigación para ver cómo se utiliza. No es nada más prendo el Zoom y luego se nos cae la transmisión, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones. Aquí, por ejemplo, para el evento también más adelante va a estar el doctor Genaro Gisasola, está Esquembre, está la doctora Marisa Michelini. Y aquí mismo en el país tenemos muy buenos investigadores en tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza de la física. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, pues aquí tenemos applets, tenemos plataformas como Compadre que hace la APT precisamente, los Fizzlets. Aquí hay que tener mucho cuidado con algo porque, por ejemplo, acá en el mismo posgrado, repito, estamos construyendo la disciplina y nos ha surgido algunas de las dudas fundamentales. Ya olvidémonos de las tecnologías particulares. Por ejemplo, nos han surgido dos preguntas en nuestro posgrado. O realizamos o construimos tecnologías para la enseñanza de la física o investigamos sobre el uso de tecnologías para la física. Son dos cuestiones diferentes. Y a partir de ahí, pues se desprende nuevamente mucho trabajo de investigación. La siguiente, por favor. Está también la parte de formación de profesores de física. Esto es bien importante. Fíjense que tenemos que estudiar los modelos educativos. Y esto a pesar de que ya es un poco anticuado y es algo de lo que yo me he dedicado. Por ejemplo, esto del modelo por competencias, qué polémico ha sido cuando lo hemos querido implementar en todas nuestras instituciones, porque a veces no sabemos cómo llega para la parte de física, ¿no? Y ahora pues vienen otro tipo de modelos como el aula invertida, la educación 4.0, ese tipo de cuestiones que es necesario que las investiguemos desde el punto de vista de la física.
y que lo investiguemos la gente que estamos en el medio. El currículum, algo que platicábamos el día de ayer con los colegas, es por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando o lo que pasó con la secundaria en nuestro país? Se redujo el curso de física a segundo año de secundaria. ¿O qué es lo que pasa en los diferentes currículums que tenemos en nuestras universidades, en los diferentes programas de ingeniería, licenciaturas? A ver, por ejemplo, en el Instituto Politécnico, el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales lleva un único curso de física, en el cual se ve mecánica y electromagnetismo. El problema es que después los chicos, cuando quieren hacer situaciones de programación, dicen, ay, pues es que hubiera aprendido más cosas de física. Ahí nuevamente tenemos que estudiar los currículums de física o incluso los propios de formación de los físicos. Comentaba, por ejemplo, y ahí está el ejemplo del doctor Marco Moreira, que en Brasil han decidido que ya no se estudie como primeros cursos de física la parte de mecánica, sino lo que le llaman física actual y contemporánea. Es algo polémico. ¿Cómo puedes empezar, por ejemplo, con situaciones de relatividad o de mecánica cuántica cuando no has visto la parte de posición, velocidad, aceleración? Es polémico, pero es de los temas que se está estudiando. La parte de programas de formación de profesores de física, y aquí, pues, aquí sí quisiera dar un cebollazo a la doctora Irene Gómez. Ella aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, en la preparatoria, ha estudiado precisamente esta parte de la formación de los profesores de física. Y más allá, no de la parte del perfil del profesor de física, sino la parte de la formación que lleva posterior. Y eso es bien importante. Nuevamente, pues aquí tenemos a colegas como el doctor Jorge Barojas, que ya se retiró también hace algunos años. Pero fíjense que el doctor Jorge Barojas tenía una frase que dijo en APT, en la que fue en Paraíso, Tabasco, una frase que nos fascinó a todos. Dijo, a ver, yo sigo creyendo que la mejor clase de física es la que se hace con GPS. Wow, todo el mundo dijimos, a ver, explíquenos, doctor. Sí, con gis, pizarrón y saliva. Entonces, eso nos lleva también a cómo se tiene que ir formando un profesor, qué es lo importante, qué es lo que no. El doctor Carlos Arriaga en San Luis Potosí, por ejemplo, él ha investigado cuál es la importancia de los cursos de formación que lleva ya el profesor en activo. Si es necesario que lleve cursos disciplinares, es decir, que el profesor de física aprenda bien física, o si es importante que conozca metodologías de enseñanza de la física, etcétera. Todo eso está abierto y es algo que se tiene que investigar. Estas eran las 3 líneas que tenía originalmente nuestro posgrado en el Politécnico. Ahora incluso esta de formación de profesores, ustedes no sé si coincidirán conmigo, en realidad tiene que llevar parte de tecnología, tiene que llevar parte de didáctica y entonces se absorbió. Y se creó la línea de epistemología de las ciencias, o la epistemología de la física, porque también es otra rama ya más abstracta, más teórica, que es necesario desarrollar en nuestro sistema. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que se hace en esta parte? Pues miren, por ejemplo, están los programas de formación como la maestría en docencia para la educación superior en la UNAM, el proyecto Tuning, que ya es un poco viejo, sí, pero estudiaba la parte de competencias y que se absorbió en toda Latinoamérica. A mí me sorprendió mucho, a pesar de que yo en su momento, y sigo siendo alguien que trabajó mucho con el informe Tuning, la Universidad de Zacatecas para su licenciatura en física, lo único que hizo fue tomar lo que hizo Tuning para ponerlo como su perfil de egreso, sin haber hecho ningún otro estudio más profundo hasta donde yo tengo entendido. Y está, por ejemplo, la parte de formación de profesores con talleres como los ALOP, que como pueden ver, pues este ya tiene bastantes años, el 2007, pero se han ido haciendo cada vez más continuos. Entonces, todo eso sigue siendo parte de estudio de la física educativa. La siguiente, por favor. Ahora, otra cuestión importante. Ya vimos quiénes son los que hacen física educativa, dónde se publica, qué tipo de investigaciones se hacen, bueno, y a qué nivel va dirigido. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo de la definición que daba el doctor Lee, el doctor de la Universidad de Seúl, si recuerdan, es que estaba orientado hacia los niveles universitarios. Yo no lo creo. Siguiente, por favor. Fíjense que, por ejemplo, si esto es algo que va dirigido específicamente a enseñanza de la ingeniería. Esto se hizo por un estudiante en Colombia. Claro, eso es más o menos lo habitual que pensamos en enseñanza de la física. Niveles de preparatoria, nivel bachillerato o nivel universitario. Pero no únicamente. Siguiente, por favor. Fíjense que, siguiente, podemos trabajar desde niños de preescolar, y esto es bien importante, yo lo comentaba con colegas,
Podemos criticar mucho la reforma educativa de 2017-2018, pero fíjense que, por ejemplo, para nivel preescolar considera que debe de llevar los niños 83 horas de ciencia al año. Si tomamos en cuenta el curso de física que yo hablaba de la Superior de Cómputo del Politécnico, que son 81 horas al semestre, llevan el equivalente los niños. Y el problema es que, ¿quién les da física a los niños? O ciencias, tomando la física como una de las ciencias. Y entonces es una de las ramas, uno de los niveles bien importantes que yo, por ejemplo, de manera particular he trabajado en los últimos años. Siguiente, por favor. Nos vamos al otro extremo, para la formación de profesores que tanto insistí. ¿Cuántos de nosotros, incluso como profesores de física, a veces vamos a algún curso o de física disciplinar o de metodologías de enseñanza de la física, de estilos de aprendizaje, de microenseñanza? Entonces, esos cursos orientados a profesores de física en su formación son bien importantes. Entonces, fíjense que cubrimos, o se debe cubrir todo el espectro, desde preescolar, los diferentes niveles educativos, hasta la propia formación de profesores e investigadores. Es decir, la enseñanza de la física o la física educativa no distingue entre diferentes niveles. De hecho, curiosamente, una de las líneas más importantes que hay en física educativa es la física para no físicos. Es diferente cómo enseñamos física para físicos que para no físicos. Y esa es otra línea de investigación. Siguiente, por favor. Fíjense que aquí quise poner como ejemplo varias de las tesis que hemos desarrollado en nuestro posgrado para que se vea la diversidad de líneas de investigación. Fíjense, tenemos una que tiene que ver con didáctica, implementación de clases demostrativas interactivas para la enseñanza de caída libre en el bachillerato. Bien. Otra, una propuesta de enseñanza basada en la investigación dirigida para el tema de transmisión de calor en estudiantes de bachillerato. Otra, el teléfono celular como recurso didáctico en el álgebra vectorial para la física en el nivel medio superior. Y la última es, oye, si no alcanzó a leer, enseñanza de las leyes de Kirchhoff mediante la instrucción por pares. Fíjense, todas estas son de didáctica de la física y son aún así temas de física diferentes. Tenemos mecánica, termodinámica, electromagnetismo, fluidos. Siguiente, por favor. Publicaciones. Todas estas son de la misma revista, de la Latin American Journal of Physics Education. El uso del teléfono celular en una clase demostrativa interactiva para la parte de vectores para suma de vectores en álgebra. La concepción del estudiante de la luz como una onda electromagnética. Clases demostrativas de magnetismo en el bachillerato del IPN. Es decir, temas hay para aventar. Siguiente, por favor. Ok, pero nuevamente regresemos a lo que comentamos al inicio de esta charla. ¿Qué es la física educativa? Bueno, ya comentamos cuáles son las líneas, quiénes las hacen, dónde se publica. Pues hace ya el año pasado comenzamos un pequeño seminario con egresados de física educativa, es decir, con o estudiantes de física educativa o egresados como el propio doctor Santana, la propia doctora Irene, y vamos a discutir qué es la física educativa. Fíjense que incluso aquí de la parte de la Universidad de Guadalajara, la doctora María Elena, pues nos acompañó dándonos una charla y las temáticas han sido bien diversas. Ahí pueden ver la liga donde están, pues ya son alrededor de 8, 16, más de 20 charlas que hemos tenido, donde abordamos diferentes temáticas, porque hemos partido desde qué es la física educativa. Por ejemplo, el doctor Marcos Campos de la Universidad de Hidalgo nos platicó, dice, a ver, en matemática educativa creo que está muy bien construido el concepto de pensamiento matemático, pero ¿existe el pensamiento físico? Y si es así, ¿cómo lo desarrollamos con los estudiantes? Eso sería bien interesante. Está como, por ejemplo, el doctor Diego Becerra nos ha ayudado para ver cómo utilizamos diferentes aplicaciones de celular para enseñanza de la física. Problemas contextualizados, como está la doctora Fabiola Escobar de este lado. Entonces, la realidad aumentada que nos ha dado el doctor Jesús Flores. Entonces, temáticas hay muchas nuevamente, pero otra vez, ¿qué es física educativa? La siguiente, por favor. Y ya prácticamente como conclusión a esta pequeña charla, precisamente de la discusión que hemos tenido en este seminario, pues el doctor Oscar Jardey, también egresado de nuestro programa de la Universidad Autónoma de Colombia,
nos dio esta pequeña definición dentro de este seminario que a mí me gustó mucho. Fíjese, entonces la discusión en relación si es un tema de la física, si es una rama, o eso creo que podemos desplazarla a que es, estamos en la construcción de un campo de conocimiento. Eso me gustó mucho. La física educativa es un campo de conocimiento emergente que cuenta con una base de personas que estamos contribuyendo. Los profesores de física aportamos en construir la masa crítica a todos los que trabajan en el área de la física. Nosotros construimos esa masa crítica. Tratamos permanentemente de construir rutas eficientes y efectivas para la enseñanza o el aprendizaje de la física. En ese contexto pienso que necesariamente corresponde a un área de la física. Eso es algo que es una propuesta, simplemente, no es una definición que al día de hoy creo que no existe. Comentaba al inicio que, pues si uno da una búsqueda de libros de física educativa, hasta hace un par de años no podía encontrar. Ahora sí los hay. Yo les podría recomendar, están en Springer. Hay una serie de libros que el GIREP ha ido publicando, precisamente de eventos como este, donde los expertos se acercan y empiezan ya a escribir libros sobre qué es la física educativa, la matematización nuevamente de la física y ese tipo de situaciones. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Sí, no? La siguiente, por favor. Listo. Pues yo con esto terminaría. Respondí la pregunta de inicio, no, pero creo que dejo al menos las contribuciones para podernos construir una definición que más adelante pueda volverse formal. En nuestro posgrado discutíamos hace poco precisamente la necesidad de una definición, aunque es muy difícil cuando, por ejemplo, hablamos, dime qué es física. Puse por eso la imagen de Big Bang Theory. No sé si hayan visto esa serie, pero en un capítulo se ponen a definir qué es física y no llegan necesariamente a una definición formal. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar para la física educativa? Lo que sí me gusta, como comentaba el doctor Oscar, es un campo de conocimiento que está en plena construcción y que lo hacemos nosotros, los profesores de física. Con eso yo termino, les agradezco y pues quedo abierto a preguntas si es que las hay. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas y comentarios. Si me permite, lo expongo. Santa Tejeda comenta, me pareció muy interesante el comentario de que los profesores de física no necesariamente somos investigadores por el hecho de enseñar. Y aprovechando este foro, quisiera preguntar al doctor Mario su opinión sobre la evolución que se ha observado en este tenor en nuestro país, donde por organizaciones como esta vamos dando pasos clave hacia ese perfil. Claro, claro. Pues yo creo que como cualquier línea o campo disciplinar, como comentaba hace un momento, primero es visualizarlo, porque no podemos participar en algo que no conocemos. Ahora que ya se ha ido visualizando vía, por ejemplo, este tipo de nuestra organización, el profesor de física sabe que puede recurrir o a hacer investigación o a hacer uso de los resultados de investigación, que esto es bien importante. Algo que he visto vía nuestro posgrado y vía las investigaciones que he tenido la oportunidad de participar, es que el profesor no necesariamente es un investigador, pero sí puede hacer uso de los resultados de investigación y eso es algo bien importante, que los resultados de investigación lleguen al aula. En nuestro posgrado yo siempre le digo a los aspirantes a ingresar, a ver, este es un posgrado en investigación, usted no va a salir de aquí siendo mejor profesor, lo que yo quiero es que usted sea un buen investigador, pero lo más probable es que si usted sea un buen investigador en enseñanza de la física, seguramente acabará siendo un muy buen profesor. Pero un buen profesor necesariamente buscará utilizar los diferentes recursos o resultados de investigación. Es algo que hemos visto en esta época de COVID. Los muy buenos profesores han ido adaptando las diferentes tecnologías para su clase de física. Ha habido que, bueno, por ejemplo, ya no podemos entrar en el laboratorio. Pues se ha dado la búsqueda de los resultados en simulaciones de laboratorios virtuales y los han ido incorporando a su práctica. Resultados que muy probablemente ya no vayan a dejar afuera. Gracias, doctor Mario. José Correa nos comenta,
¿No sería un problema el hecho que los que investigan sobre problemas de enseñanza sean universitarios, investigadores en física, y no realmente los profesores de física que están en las aulas enfrentándose a todos los problemas reales, tanto de aprendizaje y por ende de aprendizaje? Coincido totalmente. Sí puede llegar a ser un problema. Por eso yo señalaba que la física educativa no se queda únicamente en el nivel universitario. Porque, miren, yo a veces comento, y creo que ya se dieron cuenta que soy mucho de ver televisión, que a veces un defecto que sí podemos tener como investigadores en enseñanza de la física o en física educativa, es que a veces trabajamos como el Dr. House. Estamos nosotros en nuestras oficinas y nunca vemos al paciente, es decir, difícilmente llegamos a las aulas a ver en realidad que todas estas metodologías, estrategias, se apliquen directamente y ver el resultado. Pero sí, claro, eso hace que tengamos que tener una relación directa, los investigadores con los profesores. Hacer investigación en abstracto y decir, yo desde mi cubículo tengo la idea genial de cómo se enseña la física, pues puede ser una situación bien interesante, abstracta, teórica, pero hasta que no se aterrice en el aula, no tiene más que un bonito paper o una bonita publicación. No, tiene que llegar al aula y claro, si no tenemos esta interacción con los profesores o que el propio profesor haga investigación, no tendría mayor sentido nuestra disciplina o nuestro campo disciplinar. Yo lo que comentaba de que al ser profesor no necesariamente haces investigación es cierto, pero el profesor sí puede hacer investigación. Yo lo único que digo es que no por ser profesor exclusivamente te hace investigador, así como el ser físico no te hace necesariamente un buen profesor. Creo que va en ambos sentidos. Gracias, Mario. César Fierro Ruiz pregunta, ¿la física educativa se podría considerar como una disciplina transversal? Sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Se abreva de diferentes disciplinas, como lo comentábamos, y hay que tomar en cuenta que durante siglos se fue haciendo una división de las ciencias, es decir, tenemos la física, la química, la biología, y ahora nos hemos ido el último siglo haciendo una síntesis, es decir, la física no puede estar lejana de la química o de la biología, y a la vez de los procesos sociales, etcétera. O sea, las ecuaciones de la física, por ejemplo, se pueden aplicar en procesos sociales, lo que es la sociofísica, o en economía, lo que es la econofísica. Entonces, la física educativa sí es una ciencia transversal que se abreva de todas estas disciplinas, las que yo puse, y más que probablemente no estoy considerando, pero sí yo la consideraría transversal, claro está. Muchas gracias, Mario. Durruti de Alba comenta, en el momento de hacer reflexión sobre la práctica educativa, se puede iniciar la investigación en física educativa. Y nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿qué nos puedes comentar acerca de los abordajes históricos en la enseñanza de la física? Wow, es algo sumamente importante. Yo, por ejemplo, comentaba que he trabajado con competencias, en particular con el informe Tuning, que aunque ya es un poco anticuado, de 2007, pues tiene cierta validez aún. En el caso de la formación de físicos, por ejemplo, comenta que deben desarrollar 22 competencias. Una de ellas es historia y epistemología, la diferencia entre historia y epistemología de la física. Curiosamente, en un trabajo que desarrollamos con colegas del Politécnico, precisamente de la licenciatura en física, vimos que era de las competencias que los propios físicos consideraban menos importantes y menos aún realizadas. Tan es así que incluso algunos consideraban que la parte histórica les estorbaba a la hora de dar sus clases de física. Yo estoy totalmente en contra de ello. El doctor Eduardo Moltó incluso se iba más lejos. Él decía, bueno, a veces estudiamos historia de la física como separada de la historia del ser humano, y es falso, es una misma. Entonces sí, si nosotros involucramos la parte histórica, sabríamos por qué se dieron ciertos desarrollos. Algo que es curioso, ahora que se hablaba de reflexión, cuando construimos programas y decimos, véase las leyes de Newton en una semana, así lo marcan nuestros programas, deseamos que nuestros estudiantes aprendan lo que a Newton le llevó 50 años nada más escribir, ¿no?
Entonces, vamos, sí, yo considero que es sumamente importante que el profesor de física, fíjense, más allá incluso que el propio físico, aunque no exclusivamente, debería tener esas nociones de historia y saber cómo las involucra en su propia aula y en su propia práctica docente, por supuesto. Gracias, Mario. Zoraida Cristina Zúñiga te pide de favor si puedes hablarnos un poco acerca del trabajo de investigación en física educativa que estás realizando con docentes de preescolar, que le parece muy interesante. Gracias. Bueno, esa es una pregunta tramposa de la doctora Zoraida allá en San Luis Potosí. Saludos, doctora, porque ella está trabajando conmigo. Entonces, sí, el trabajo con chicos de preescolar es arduo, es difícil por lo siguiente, porque desafortunadamente durante mucho tiempo, y actualmente incluso, está separado, es decir, los físicos de profesión y los profesores de preescolar no han tenido contacto, es decir, el maestro de preescolar, y es algo que yo he insistido en todos los foros que me he podido presentar, al menos en México, pero creo que de manera general, tienen una excelente formación en nuestro país. Las licenciaturas en educación preescolar, en los aspectos de pedagogía, didáctica, son extraordinarias, pero adolecen de la parte de formación en ciencias. Y después el programa les pide, como yo comentaba, 83 horas de ciencia. ¿Cómo lo desarrollas? Y después tenemos a los colegas, me incluyo, los físicos, que cuando queremos que nuestros estudiantes ya a nivel bachillerato, universidad, nos lleguen casi formados en física, pues ¿cómo van a llegar si no han recibido esto durante los 12 años previos? Este acercamiento es bien interesante y hay que quitar dos situaciones. Del lado de los maestros de preescolar, el miedo. Es decir, es que la física son ecuaciones y yo le tengo miedo. No, la física no son necesariamente ecuaciones y menos ese nivel, porque como comentaba el doctor Moltó, hay que saber física para el nivel en el que se va a enseñar física. E igual, del lado de los colegas físicos o incluso de los físicos educativos que nos acercamos a este nivel de preescolar, llegar a contribuir, a llegar a aterrizar la física al nivel en el que lo requieren las maestras. Y pongo una anécdota muy simple. Yo empecé a trabajar esto en 2012 y sinceramente una estudiante llegó a decirme, profesor, yo quiero hacer la maestría con usted, pero quiero enseñar física preescolar. Ya caray, pues, ¿cómo le hago? Pues yo nunca he trabajado en preescolar y creo que ni por el preescolar pasé yo, entonces, ¿cómo le hago, no? Y lo primero que se me ocurrió con ese pensamiento de físico fue, pues tendríamos que empezar con mediciones, ¿no? Pues así como prácticamente se empieza en cualquier lado. Estuve en un congreso con una colega uruguaya precisamente, Cecilia Estari, y vi un póster que decía física en preescolar. Dije, de aquí soy. Pregunto, oye, pues ¿qué es lo que haces tú? Pues yo les enseño circuitos eléctricos a los niños de preescolar. ¿Cómo? ¿Circuitos eléctricos? No me imagino. Dice, a ver, ¿tú qué es lo que quieres dar? Mediciones. Dice, no, pues los niños duermen bien en su casa, ¿para qué los quieres dormir en la escuela? Mediciones a los niños. No, les tienes que poner algo que es atractivo. Oye, pero circuitos eléctricos, ¿cómo? Dice, es que lo estás pensando como físico. Circuitos eléctricos, no pienses luego en teorema de Thevenin, Norton, leyes de Ohm. No. ¿Circuito qué es? Algo cerrado. Si tú prendes y apagas un foco, estás cerrando un circuito y eso es luz. Y es muy atractivo para los niños. Y de ahí fue que empezamos a hacer todo este trabajo, en el cual pues la doctora Zoraida ha contribuido mucho en talleres de formación para profesores de física, que curiosamente se han dado también en APT. Gracias, Mario. César Fierro nos quiere comentar algo. César, adelante. Hola, buenos días. César Fierro de Ciudad Juárez. Primero que nada, pues muchas gracias por la plática, está muy interesante y siembra esa semillita, ¿no? De que realmente la educación, la física educativa. Y desde mi punto de vista, como que siempre ha existido esa problemática entre ser físico y ser profesor, que un buen físico no necesariamente tiene que ser un buen profesor, como usted lo dijo, ¿va? Y no realmente es que no sepa física, sino que no tiene herramientas pedagógicas, ¿no? Y mientras exista esa barrera, porque, por ejemplo, normalmente los psicólogos, como lo dijo ahorita, no les gustan las matemáticas, no les gustan las ecuaciones, no les gusta la física, entonces eso limita la contribución de la parte pedagógica a la física educativa, y el desarrollo de la física educativa pues realmente ha sido por físicos, pero sí tendríamos que hacer una
una disciplina transversal donde se incluya esta parte pedagógica que nos apoye y nos retroalimente, ¿verdad? La física educativa para mejorarla, porque por ejemplo, también mencionaba lo del sistema de competencias. Llega el sistema de competencias a México y todos por sistema de competencias y vamos a darles cursos de competencias, pero enfocadas a la parte social, no a la parte de ciencias duras. Y esa parte, pues es algo que nos gustaría a nosotros trabajar y creo que es muy, muy importante trabajarlo, ¿no? La parte de las competencias enfocadas a estas ciencias duras. Y muchas gracias por la plática. Claro, gracias César, saludos. Sí, sí, coincido completamente contigo y curiosamente, algo de lo que nos ha dejado, por ejemplo, trabajar con las maestras de preescolar, como comentaba, ellas tienen una formación estupenda en pedagogía didáctica, precisamente con esta situación transversal que comentas, y cuando nosotros les empezamos a dar talleres a las maestras de preescolar para que tuvieran las bases de física necesarias, curiosamente, creo quienes se vieron todavía más beneficiados que las maestras fueron los profesores que les dieron las partes de física, que son doctores en física, y curiosamente ellos, hablo de la licenciatura en física del Politécnico, estos profesores se llevaron algunas de las estrategias de las maestras de preescolar para dar sus cursos de mecánica, de fluidos, de mecánica clásica a nivel superior. Entonces, sí, es transversal y nos beneficiamos todos. Entonces, sí coincido que esta parte de reflexión y de llevar la parte transversal es sumamente importante. Gracias, Mario. Vicente Torres, además de felicitarte por la charla, pregunta, ¿cómo se puede conseguir el equilibrio entre habilidades pedagógicas y conocimientos físicos para el perfil de profesores? Wow, eso creo que es todo un tema de investigación. Tal vez habría que preguntarse si en realidad se puede alcanzar. Yo creo que es complicado. La respuesta así sucinta sería, no lo sé en este momento. Es importante tratar de buscarlo y encontrarlo, sí. ¿Cómo hacerlo? O si hay alguien que ya lo haya encontrado, creo que no. Entonces, pero es un tema abierto. Como yo comentaba, como muchos de los temas que yo platiqué aquí que están en boga en física educativa, está abierto ese tema. Gracias, Mario. Finalmente, Marco Nogués dice, hasta donde tengo entendido, en las universidades públicas en México, los estudiantes de física no llevan ningún curso de enseñanza de la física obligatorio. Creo que debería de proponerse un curso de enseñanza y aprendizaje de la física. ¿Hay algún ejemplo o referencia de qué tipo de cursos podrían darse con este objetivo? Sí, sí, claro. Coincido. Hasta donde yo sé también, yo me he puesto, trabajo muchas cosas, de repente, como pueden ver, la disciplina es inmensa y ahí nos falta tiempo. No nada más trabajo la parte de preescolar, sino ahora también me he puesto a estudiar un poco la formación de físicos. Sí, en efecto, de las licenciaturas en física que yo he tenido la oportunidad de estudiar en los últimos años, ninguna tiene cursos obligatorios como tal que vayan orientados hacia la parte de enseñanza o didáctica de la física. Pero sí hay algunos cursos optativos, que ya empieza a ser ganancia, porque antes ni siquiera existían, y puedo hablar de manera particular del programa de licenciatura en física del Politécnico. Ahí, cuando yo me formé como físico, si acaso había cursos de matemática educativa, estaba incluso esa parte para especializarse, y sigue estando, pero para la parte de física no había algo similar. Posteriormente, gracias a los esfuerzos del grupo de colegas que trabajan ahí, en particular de la doctora Luz María de Guadalupe Álvarez, se empezaron a abrir más cursos e incluso ya empezaron a graduarse estudiantes con tesis que tienen que ver con enseñanza de la física. ¿Qué tipo de cursos se abrieron? Y repito, lo que más conozco es esta parte del Politécnico: historia de la física, didáctica de las ciencias, filosofía de las ciencias. Son los cursos que más se han abierto. Nuevamente, siguen siendo optativos, pero ya empiezan a ser atractivos. Una cuestión que, hablando de reflexión, que hemos tenido con el grupo de físicos del Politécnico, es que a veces nosotros mismos como estudiantes de física no somos tan conscientes que una parte importantísima del ambiente laboral o del campo laboral es la docencia.
No quiere decir que con esto dejes de fuera la parte de investigación en física formal, etcétera, pero como comentaba algún colega de la Universidad de Coahuila hace algunos años, le decía a un estudiante, bueno, ¿y usted sabía que Einstein se lo llevaron a Princeton a dar clases, a enseñar? ¿Y usted piensa que nunca va a dar clases? No creo que sea usted más grande que Einstein. Fue una respuesta un poco pesada, pero bueno, eso nos lleva a la reflexión de que si es necesario, si estamos formando buenos o queremos formar buenos físicos, pasa porque necesariamente sería interesante que fueran buenos profesores. Y esto implica que deben de llevar o debería haber más cursos de este estilo en las licenciaturas en física. Ahorita con el programa que yo he trabajado más últimamente es con el de la Universidad Autónoma de Baja California y tienen algunas cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, utilizan teatro para enseñar algunas cuestiones de física, etcétera. Opciones hay muchas y sí, creo que las escuelas de física deben estar más abiertas a esto. En algunos programas fuera de México sí se tiene más abierto esto. De lo que sean las universidades, tanto públicas como privadas en México que tienen algún programa de física, no son todavía obligatorios estos cursos. Doctor Mario, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlo en esta charla. Gracias. Le damos un aplauso al doctor Mario, por favor. Agradecemos la participación del doctor Mario Humberto Ramírez Díaz con su ponencia ¿Qué es la física educativa? A continuación, de acuerdo al programa, como parte de la muestra cultural que se lleva a cabo en los recintos de la Universidad de Guadalajara, podremos disfrutar de una compilación de distintas expresiones artísticas presentadas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Misma compilación que se realizó especialmente para esta ocasión, la 14ª reunión anual de la Asociación Americana de Profesores de Física, Capítulo México. El Conjunto Santander de Artes Escénicas es un espacio cuya misión es estimular la creación artística local, el intercambio cultural con otras latitudes y el sector turístico, así como impulsar la vitalidad del área urbana. Posterior a este audiovisual, tendremos un receso, retomando actividades a las 12 horas tiempo del Centro de México, con la primera ronda de sesiones simultáneas. Recuerden que para ingresar a esas sesiones, en la página 3 de su programa, el archivo PDF que se les hizo llegar a través de su correo electrónico, podrán encontrar los enlaces correspondientes y que pueden identificar como Sala 1, Sala 2 y Sala 3. Esto de acuerdo a su elección. A las 3 de la tarde tendremos la ponencia del doctor Salvador Jara, a las 4 de la tarde la ponencia de la doctora Ruth Padilla, y para cerrar esta primera jornada, los talleres darán inicio a las 5 de la tarde. Una vez más,